Okay, before the earth was created, Antes de que esta máquina fuera creada, God in eternity antes de que esta máquina, la Tierra, fuera creada, before the earth was created, antes de que la Tierra fue creada, God in eternity, Dios es eternidad God lives outside of time. y Dios, por supuesto, vive fuera del tiempo. Time began El tiempo empezó when the earth was formed, cuando Dios formó la Tierra, but before the earth was created, pero antes de que la Tierra fue creada, God in eternity existed. Dios existía porque Él es eterno. He is for always, Él siempre ha estado, forever. por siempre. He existed in three personalities. Y Él existe en tres formas de personalidad: God the Father, el Padre, God the Son, el Hijo and God the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. One God Solo un Dios, in three personalities. pero en tres personalidades. John 1:1 tells us this. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, So in John 1:1 it tells us, nos dice en el Evangelio: in the beginning, en el principio before all time, era el Verbo, was the Word, y el Verbo era la palabra, Christ. el Verbo era Dios. And the Cristo. Word was with God, Y la palabra estaba con Dios, and the Word was God himself. y la palabra era Dios mismo. And then right at the beginning of the Y Word of God, desde el principio, la palabra de Dios tells us in Genesis 1-3, nos dice en Génesis 1 al 3, in the beginning God que en el principio Dios prepared, preparó formed, y formó fashioned, y arregló and created the heavens and the earth. y creó los cielos y la tierra. The earth was without form and an empty waste, Y la tierra estaba sin forma y vacía. and darkness was upon the face of the very great deep. Y la oscuridad estaba sobre la superficie de las aguas. The Spirit of God was moving, Y el Espíritu de Dios se movía hovering, y estaba sobre brooding y moviéndose over the face of the waters. sobre la superficie de las aguas. And God said, Y Dios dijo, so there we see God the Word. y aquí estaba la palabra de God Dios, said, let there be light. dijo Dios, sea la luz. And through the Holy Spirit, Y a través del Espíritu Santo there was light. había luz. Before the creation, Pero antes de la creación, God, this Word, God the Word, Dios, la palabra, dwelt habitaba in love en el amor with God the Father. con Dios el Padre. Let's look at John 17:24. Miremos el libro de Juan 17, versículo 24. This is Jesus praying, Y esto es Jesús orando, and he's praying for his disciples, y está orando por sus discípulos, and he's praying for us also. y también estaba orando por nosotros. He says, Father, Dijo, Padre, I desire that they also, yo deseo que ellos también, whom you have given to me, aquellos que tú me has dado, as your gift to me, como un regalo a mí, may be with me que estén conmigo where I am, aquí donde yo estoy, so that they may see my glory, para que ellos puedan ver mi gloria, which you have given me, la gloria que tú me has dado, because you loved me porque me amas, before the foundation of the world. aún antes de la fundación del We see mundo. there an incredible destination Y vemos esto como un destino that increíble, Jesus is beginning to say que Jesús empezó diciendo, that you may be with God, que tú estés con Dios, you may be in Him, que estés en Él, and begin to see y empieces a ver His glory. la gloria de Dios. Hallelujah. Aleluya, amén. Es un glorioso futuro. So before the earth was formed, before anything was in existence, Así que antes que la tierra estaba formada o que algo existía, God loved you Dios te amaba ya, so much
te amaba tanto that he chose you que te escogió to be in him, para que estuvieses en Él, even before you were born. aún antes de que fuiste o que naciste. Let's look at Ephesians 1:4. Quiero que miremos la carta a los Efesios 1, versículo 4. It says, just as in Según his love en su amor he chose us in Christ, nos escogió en Cristo, actually selected us for himself as his own, realmente nos seleccionó para sí mismo before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, so that we would be holy, para que seamos santos, that is, consecrated, esto es, consagrados, set apart for him, separados para Él and blameless in his sight y sin mancha delante de sus ojos, in love. en amor. But God knew in Dios eternity sabía y en la eternidad that sin would separate us from his love. que el pecado haría la separación de su amor. But his love for you was so great Pero el amor que tenía por ti es tan grande that he conceived que él podía pensar his plan of salvation, en un plan de salvación. Concibió un plan de salvación. his plan specifically for you. Un plan que incluía específicamente a ti. And he kept this plan Y guardó este plan hidden in himself. guardado dentro de sí, de él. The Bible calls it a mystery, Y la Biblia lo llamó un misterio. because a mystery Un misterio is hidden and can't be seen. está escondido, no está a la vista de todos. His plan that God the Word El plan de Dios, la palabra, would empty himself of his godliness requería que se despojara a sí mismo de toda su santidad, godliness, and de toda su deidad, and he would come to earth y vendría aquí a la tierra in the form of a man. en la forma de un humano. To be born legally, the only way you can enter this world to live Al nacer, legalmente es la única forma que tenemos de entrar en este mundo. and that is through a woman. Y esto es a través de una mujer. What an awesome privilege. Qué privilegio más For a enorme woman to birth. para la mujer dar luz. And a woman, Y la mujer, Mary, birthed Ma- Jesus Christ, María, dio a luz a Jesucristo, but she was birthing the Word, the very Word of God. que realmente estaba dando a luz la palabra de Dios, God himself, a Dios mismo, who would grow que crecería and die on a cross y finalmente moriría en la cruz to be resurrected. para ser resucitado, And through him, y a través de él there would be a way back podría haber un camino de regreso for you and I para que tú y yo to dwell in the love of God. podamos volver a habitar en el amor de Dios. John 1:14 En Juan capítulo 1 versículo 14 tells us, and the Word, Christ, nos dice que la palabra Cristo became flesh, se hizo carne, human, humano, incarnate, encarnado, and tabernacled. un tabernáculo That is, fixed his tent of flesh que hizo arreglar toda esta carne and lived a while among us. y vivió por un tiempo entre nosotros. And we actually saw Y vimos his glory, su gloria, his honor, su honor, his majesty. su majestad, Such glory tal gloria as an only begotten Son como la del unigénito del Padre, receives from his Father, que ha recibido del Padre, full of grace. lleno de gracia, Grace, his favor, and la loving gracia, kindness. su favor,
full of grace and truth. lleno de gracia y lleno de verdad. But this love of the Father Este amor del Padre that we are to come back into que hemos vuelto a Él, is not only for heaven, no es solamente para arriba, para los cielos, but it is for now. pero también es para ahora, en este momento. From the moment Desde el momento we give our life que hemos dado nuestras vidas to Jesus Christ, a Jesucristo. at that moment, at that instance, En ese momento, en ese instante, we are brought back hemos sido traídos de vuelta into our Father al Padre. through Jesus Christ. Y esto es a través de Jesucristo. Let's look at 1 John 4:16. Debemos mirar la primera carta de Juan, capítulo 4, 16. We have come to know Hemos venido ahora by personal observation and experience, por una observación personal y una experiencia, and have believed y hemos creído with deep, consistent faith con una profunda consistencia de nuestra fe the love which God has for us. el amor que Dios tiene por nosotros. God is love, Dios es amor, and the one who abides in love y aquel que permanece en el amor abides in God, permanece en Dios, and God abides continually in him. y Dios permanece constantemente en él. As we abide in Christ, Según nosotros permanecemos en Cristo, Christ contains el estamos contenidos en Cristo, estamos dentro de Cristo. the incredible love of God. Ese es el increíble amor de Dios. But how can we know this God Pero, ¿cómo podemos conocer a este Dios? if God is sovereign? Porque Dios es soberano, And God is sovereign. lo es, no se puede negar. But for many people, Pero para muchas personas, sometimes he seems to do things, parece que como que Él hace cosas and sometimes it appears that he doesn't. y otras veces parece que no hace nada. For some people, when he does things in their life, Para algunas personas, cuando Él hace cosas en sus vidas, they praise him. le alaban. And when he doesn't appear to do things, Pero cuando parece que no hacen nada, they ignore that entonces empiezan a darle la espalda, a ignorarle. because he's God Él es Dios and his will is mysterious. y Él funciona de una manera misteriosa. When I was a young man, Cuando yo era joven, well, just a boy, simplemente un chico, when I faced a problem in my life, y tenía que enfrentarme con un problema en mi vida, my mother would often say to me, mi madre a menudo me diría, well, God works in a mysterious way. pero recuerda que Dios trabaja en maneras misteriosas His wonders to perform. y Él hace maravillas. Later on, I found that quotation Cuando crecí, descubrí que ese dicho de mi mamá is not in the Bible. no estaba en las Escrituras. It's actually a line from an old hymn. Es una línea de un himno muy antiguo By a man called William Cowper. de un escritor llamado William Cowper. And the closest verse in the Bible Y este hombre escribió de un versículo de la Biblia is from the book of Job. que era del libro de Job, Job 11:7. en el capítulo 11, versículo 7, Job says, "Can you discover the depths of God? y decía Job, ¿puedes descubrir los secretos de Dios? Can you by searching ¿Puedes por investigar discover the limits of the Almighty? descubrir las profundidades de Dios, del Can you- Todopoderoso? Can you ascend to his heights, ¿Puedes llegar a sus alturas? extend his widths, ¿Y puedes abarcar su anchura and comprehend y comprender his infinite perfection?" la infinita perfección? Job looked upon God as a mystery. Job
miraba sobre Dios y le veía como un misterio. When all of the stuff that was happening to Job, Por todas las cosas que estaban sucediendo a él en su vida personal. he accepted it as the will of God. Y él las aceptó como esta es la voluntad de Dios. Because God is sovereign. Porque él es soberano. And it was a mystery to Job. Y era misterioso para con Job. Now God does have mysteries. Sí, Dios tiene misterios. As we said in the beginning, Como ya hemos dicho anteriormente. the mystery in God El misterio de Dios was God's plan of salvation, es el plan de Dios para la salvación. hidden in Him. Y está escondido en Él mismo. But God has not hidden Pero Dios no se esconde His plan su plan from us. de nosotros. But His plan is laid up for us. Su plan está desarrollado, está delante de nosotros And He's now revealed. y ha sido revelado. Mark 4:11, En el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 11, Jesus says to His disciples, Jesús dijo a sus discípulos, and we are His disciples y this morning, somos sus discípulos, He said to them, the mystery of the kingdom of God le dijo a ellos, el misterio del reino de los cielos has been given to you, os ha sido dado a vosotros, those who have teachable hearts. aquellos que tienen corazones que se dejan enseñar. But those who are on the outside, Pero aquellos que están afuera, those that do not believe, aquellos que no creen, those that are spiritually blind, aquellos que espiritualmente están ciegos, they get everything in parables. le damos todo a través de las parábolas. It remains a mystery. Y permanece para muchos un misterio. God wants us to know His mysteries. Dios quiere revelar sus misterios. Job said, who can know? Cuando Job decía, ¿quién puede conocer? But Paul says, Pero Pablo nos dice it is given to you que Él nos lo ha dado a nosotros, to know. para que sepamos. Corinthians 1:27 says, Leemos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7, but we speak God's wisdom in a mystery. pero hablamos el misterio de Dios, la sabiduría de Dios en misterio. The wisdom once hidden from man La sabiduría que una vez fue oculta al hombre is now revealed to us by God. ha sido ahora revelada a nosotros a través de Dios. That is wisdom Esto es sabiduría which God predestined before the ages que Dios predestinó antes de los siglos to our glory, para que sea nuestra gloria, to lift us into the glory of His presence. para alzarnos sobre la gloria de su presencia. Wow. Eso es God's increíble. design is to lift us into El, His presence. el diseño de Dios es alzarnos a su presencia. God says, He says, my thoughts are not your thoughts. Dios decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos My ways are not your ways. y mis caminos no son vuestros caminos. That is when we live in this natural realm. Eso es cuando nosotros estábamos viviendo en el mundo natural. But when the revelation of His mystery comes, Pero cuando la revelación de sus misterios nos llegan, He's lifting us up nos está levantando into His thoughts a sus pensamientos, and into His ways. a sus maneras. Praise God. Aleluya. Then Paul gives us a most amazing picture. Entonces ahora Pablo nos da una visión increíble Paul begins to pray y Pablo empieza a orar of how God goes from mystery como Dios a través de los misterios to revealed glory in us. revela en nosotros la gloria. In Ephesians 3, 17, 19, Y en Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19, I'm reading this from the Amplified Bible. estoy leyendo esto de la Biblia ampliada, So that Christ may dwell in your hearts para que Cristo more en vuestros corazones through faith, a través de la fe, and may you, y tú puedas, having been deeply rooted
que profundamente has sido enraizado and securely grounded in love, y has estado establecido en su amor, be fully capable seas muy capaz of comprehending with all the saints de comprender junto con todos los santos, who are God's people, que son el pueblo de Dios, the width, la anchura, the length, la longitud, the height, la altura and the depth y la profundidad of His love, de su amor, fully experiencing completamente experimentando that amazing, endless love. ese amor infinito, But more, pero mucho más. that you may come to know, Pero que vengas a conocer practically through personal experience, prácticamente a través de una experiencia personal el amor of Christ, el amor de Cristo, which far surpasses que va mucho más allá, sobrepasa mere knowledge. todo conocimiento. And here it comes. Y aquí viene That you may be filled, para que tú filled seas up throughout your lleno, being, todo tu ser, to all the fullness of God, en toda la deidad de Dios, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives. para que tengas las riquezas de las cosas de Dios en tu vida, Completely filled completamente lleno, and flooded with God Himself. inundado con Dios mismo. Wow, what a prayer. ¡Qué oración! Lord, I pray for that one. Yo oro por Father, I esta. just pray to be flooded and filled. Señor, llénanos, With your love, inúndanos with God con tu himself. amor. What a promise. Amén. How can we begin to even comprehend or understand this kind of love? Empezamos a comprender esta clase de amor If God is sovereign, porque Dios es soberano and God is sovereign, y Dios lo es. but He's also a Father full of love, Pero también es un Padre lleno de amor. and His love He wants to bring to us. Y ese es el amor que quiere traernos a nosotros. It's an incredible revelation, Es una increíble revelación, as Paul prayed. como Pablo oró. The first thing to notice in this prayer, La primera cosa que puedes notar en esta oración, that this prayer is for you, que esta oración primeramente es para ti and that it's a progression, y que es una progresión, a series of steps, una serie de pasos. and the steps are describing Y en cada paso está descrito the process of salvation. el proceso de la salvación. When I was very young, Cuando yo era muy joven, I didn't much like the name Eric. no me gustaba mucho mi nombre, Eric, There was a famous book, porque había un libro famoso, which you probably never heard of, estaba publicado, that's called Eric or Little by Little. que probablemente no has oído de este libro, pero era Eric poco a poco. Sí. The name of the book again. Eric or Little by Little. Eric, todo poco a poco. Eric or Little by Little. Y por eso no me gustaba mi nombre. But then I found out that the word Eric, the name Eric, Pero entonces más tarde descubrí que la palabra Eric, el significado, actually means he doesn't know how to give up. es de alguien que no sabe cómo rendirse. And the little by little Y este libro que hablaba de poco a poco is actually in the Bible. está realmente en las Escrituras. The Bible says that God teaches Que la Biblia nos dice que Dios nos enseña line upon line, línea sobre línea, precept upon precept, concepto sobre concepto, little by little. poco a poco. Here a little, Aquí hay un poco, there a little. allí hay un poco. Until one jot, not one jot or tittle. I don't know what a tittle is, but there's not one jot or tittle that is missing. Eso es en la escritura en Mateo, not one jot or tittle. Oh, ni una coma ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea completo. Difficult one in Spanish, tittle. I don't know what that is. So this prayer is describing a process Así que esta oración está describiéndonos un proceso that God begins to reveal
que Dios empieza a revelarnos little by little. poco a poco. What is stopping God ¿Qué es lo que le detiene a Dios from flooding us and filling us de inundarnos y llenarnos al tope with his richest presence? con sus riquezas, las riquezas de su presencia? It's me. Somos nosotros. Soy yo. Yo soy quien le para. Because when we receive Jesus Christ, Cuando hemos recibido a Jesús, my spirit mi espíritu is made alive in God. se resucitó, se hizo vivo en Dios. My spirit is recreated. Mi espíritu fue recreado. The Bible says, La Biblia nos dice, behold, all things are made new. dijo, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. It's my spirit Es mi espíritu that is created new. que lo ha hecho nuevo. But my soul Pero mi alma, and my mind, my will and my emotions mi mente, mi voluntad, mis emociones, are as they were before I was saved. era como antes de que fui salvado. This begins the process Y esto empieza un proceso of salvation. de salvación. It is the steps Es un paso that will bring que nos traerá the revelation la revelación of the infinite love of the Father. del amor infinito del Padre, From our spirit de nuestro espíritu into our understanding. a nuestro entendimiento. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo brings this nos lo trae, nos lo revela on the wings of the Word. en las alas de la palabra. This is God's indescribable grace. Esto es la indescriptible gracia de Dios, His total love, su amor total, His favor, su favor, His loving kindness su bondad, given to us dada a nosotros through Jesus a Christ, través de Jesucristo, who is full of grace quien está lleno de and gracia full of truth. y lleno de verdad. So first your spirit is saved, Así que primero tu espíritu se salva and your spirit is filled and flooded by God. y está lleno, inundado de Dios. For it is by grace that we're saved, Pero es por la gracia que somos salvos, through faith, a través de la fe. and nothing from me. Y nada de nosotros Nothing I mismos. can do. No hay nada que puedas hacer, It is a gift of God. porque es un Dios, un don de Dios. Let's look at Ephesians 2:8. Miremos Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. For it is by grace, Porque es por gracia God's remarkable compassion and favor, la compasión y el favor de Dios drawing you to Christ, que nos ha atraído a Cristo, that you have been saved, que has sido salvo, actually delivered from judgment, realmente librado del juicio and given eternal life y te se ha dado vida eterna through faith. a través de la fe. And this salvation Y esta salvación is not of yourselves. no es nada que tú por ti mismo has hecho, It's not through your own effort, no es a través de tus propios esfuerzos, but it is the undeserved gracious pero es la gracia no merecida, gift of God, que es el don de Dios, the indescribable gift of God. el indescriptible regalo de Dios. So your spirit now is filled and flooded with God. Así que nuestro espíritu ahora está inundado, lleno con Dios. But your soul, your mind, will and emotions Pero tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones, do not yet know todavía no saben the unlimited love of God. el ilimitado amor de Dios. This is what the Holy Spirit wants to bring. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere traer. He wants to bring it to our soul. Quiere traerlo a nuestras almas. In the process of salvation, En este proceso de salvación, step by step, paso por paso, revelation of God's love. en la revelación del amor de Dios. From God's love, Del amor de Dios, or contained in God's love, lo que contiene el amor de Dios, is all of God's character. es todo el carácter de Dios. And we behold
Y nosotros hemos visto in the Word of God en la palabra de Dios as in a mirror, como en un espejo, the step by step que paso a paso revelation of God's love, la revelación de Dios, which is in Christ, que es siempre a través de Cristo, and it's through faith. viene a nosotros a través de la fe. 2 Corinthians 3:18, En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, it says, "And all of us, que en todos nosotros, as with unveiled face," con una cara descubierta, us referring to Moses, when Ah, Moses put the veil over his aquí face. se refiere cuando Moisés hablaba al pueblo con un velo puesto sobre su rostro, But now the veil is taken away, pero ahora ese velo ha sido removido and we continue to behold y nosotros miramos in the Word of God en la palabra de Dios as in a mirror como en un espejo the glory of the Lord, y vemos allí la gloria de Dios and are constantly y constantemente being transfigured into His own image estamos siendo transformados en su propia imagen in ever increasing splendor, y vamos incrementando en esa luz and from one degree of glory y desde un nivel de gloria to another. hasta otro, For this comes from the Lord, porque esto viene del Señor, who is the Spirit. quien es el Espíritu. The revelation is not yet in me. La revelación no ha terminado. It's in my spirit, but not in my soul. Está en mi espíritu, no está en mi alma. It is in my spirit in Christ. Está en mi espíritu que está en Cristo. And this is what the Holy Spirit wants to bring Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere traer into you by faith. a ti, a través de la fe. Faith is the carrier Que la fe es el portador of His love. de su amor. His love is the container of all that Christ is. Y su amor es el contenido de todo lo que Cristo es. It's all of God. Todo lo que Dios es. Paul gives us a glimpse of it in Galatians 5:22. En el libro de Gálatas, Pablo nos deja vislumbrar un poquito. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Galatians 5:22-23. But the fruit, Pero el fruto, and notice the fruit is singular. quiero que notes que aquí la palabra del fruto está en singular. It's not fruits as No, in many. no son los frutos, It is fruit el fruto of the Spirit. del Espíritu. The result of His presence with us Es el resultado de su presencia con nosotros. is love. Es amor. So the fruit of the Spirit is love. Así que el fruto del Espíritu es amor. And contained in this love Y contenido en este amor is joy, hay gozo, peace, hay paz, patience, hay paciencia, not the ability to wait, la habilidad para esperar but how we act while we're waiting. y tal como actuamos cuando estamos esperando. Kindness, Benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, gentileza, self-control. templanza. Against such there is no law. Contra estas cosas no existe ley. God's endless love, which is in Christ, El ilimitado amor de Dios que está en Cristo is brought by Christ's faith. ha sido traído a través de fe en Cristo. The faith that is bringing this revelation through the Holy Spirit Y la fe que está trayendo esta revelación a través del Espíritu Santo to my soul a mi alma is not my faith. no es mi fe, It is not my faith, no es, but Christ's faith, pero es la fe de Cristo which carries the revelation que nos trae la revelación of God's love del amor de Dios into my mind a mi mente, and my will and my emotions. a mi voluntad, a mis emociones. It now becomes Y ahora vengo a ser
the revelation of Christ in me, la revelación de Cristo en mí, my hope of glory. que es mi esperanza de gloria. Christ in you, Cristo en ti the hope of your glory. es la esperanza de tu gloria. Remember, God wants to lift us up and bring us into His glory. ¿Recuerdas? La intención de Dios era de levantarnos y llevarnos hasta su gloria. And there is the promise, right Y eso there. fue la promesa, God will lift us into His glory. que Dios nos tomaría y nos llevaría a su gloria. Colossians 1:27. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27, To whom God was pleased to make known a quien Dios Dios estaba contento con dar a conocer how great for the Gentiles a los gentiles. Okay, that word Gentiles Esta palabra, gentiles, means non-Jews. significa todos aquellos que no son del pueblo judío. So in actual fact, En realidad, we're not Gentiles anymore no somos gentiles más, because we're grafted in porque ya hemos sido injertados to Israel. en Israel, el pueblo de Dios. So we become Jewish in that sense. Así que en ese sentido hemos venido a ser Part of hechos God's plan. judíos. Esto es parte del pueblo de Dios. How great for the Gentiles are the riches Que dar a conocer las riquezas a los gentiles of the glory of this mystery, de la gloria de este misterio, which is Christ within and among you, que es Cristo en ti y sobre ti, the hope of realizing the glory. la esperanza de darte cuenta de esa gloria. The connector El conector to bring the revelation para traernos la revelación of God's love del amor de Dios, from my spirit de mi espíritu to my soul a mi alma, is faith. es la fe. It's not my own faith, Y es no mi propia fe, or as Paul says, not my own righteousness. o como Pablo lo describe, no es mi propia justicia. So let's look at Philippians 3:9-11. Así que miramos ahora en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Not having my own righteousness, No teniendo mi propia justicia, which is from the law, que es de la ley, but that which through faith, sino aquella que es a través de la fe, the faith of Christ, la fe de Cristo, the righteousness which is from God by faith, la justicia que es de Dios a través de la fe, that I may know him para que yo pueda conocerle and the power of his resurrection. y el poder de su resurrección. There's that same concept that Paul is bringing to us, Aquí está el concepto donde Pablo nos está trayendo to be flooded and filled with God himself, para estar llenos e inundados del mismísimo Dios, that I may know him, para que yo le pueda conocer, not just know about him, no simplemente conocer acerca de él, but begin to know him intimately, pero conocerle de una manera íntima and the power of his resurrection, y conocer el poder de esa resurrección, the power poder that will complete my salvation, que completará nuestra salvación. and the fellowship of his sufferings, Y el compañerismo en sus sufrimientos o participación en sus sufrimientos, being conformed to his death, haciéndonos semejantes a él en su muerte, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. He gives us a key in that last part. En esta última parte nos da una llave He says to be conformed to his death. para que seamos conforme a su muerte. What does he mean by that? ¿Qué significa esto? It's the putting to death Es la parte de morir that everything that Eric wants, todo aquello que a Eric le apetece, quiere, and to take on y tomar by faith all por la fe todo that God has for me. lo que Dios tiene para nosotros.
Now notice in that scripture, Quiero que notes en esta escritura, it says the faith of Christ, the faith of Christ. dice, es la fe de Cristo. Now your version might say En tu versión tal vez diga, faith in Christ. la fe en Cristo. In many of the translations, Porque en muchas traducciones, all throughout the Bible, the New Testament, a través del Nuevo Testamento, it's been changed ha sido cambiado from faith of Christ de la fe de Cristo to faith in Christ, a la fe en Cristo, giving a suggestion dando así la sugerencia that it is my faith, que es nuestra fe, my believing que es in, nuestras creencias in believing in Christ. creyendo en Cristo, But there's something not quite right here, pero hay algo que no es correcto aquí. because even the devils Porque aún el diablo mismo believe cree in Christ en Cristo, and they tremble. pero él tiembla. So it can't be my faith. Así que no puede ser mi fe. The connection that's going to bring the revelation of God's love La conexión que va a traer la revelación del amor de Dios is the faith of Christ. es la fe de Cristo. Because my own faith says, Porque mi propia fe dice, I believe in God and Jesus, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, but my faith, pero mi fe, my own faith, mi propia fe, is imperfect no es perfecta and can fail. y puede fracasar. Let's look at what happened when Jesus was about to go to the cross. Miremos lo que pasó cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz And he spoke to Peter. y habló a Pedro. So I'm going to read this, Luke 11:22, 32, 34. 11. Luke 22. Estamos en el Evangelio de Lucas 22, Okay, 32, versículo al 34. it's Jesus speaking to Peter. Y Jesús está hablándole a Pedro. This is from the Aramaic version. Y esto lo he tomado de la Biblia aramea. So it's the original language that Jesus spoke. Esta es la lengua original que Jesús habló. It says, and Yeshua said to Simon, Jesus said to Simon, Jesús dijo a Simón, Simon, Simón, behold, entiende Satan wants to sift you all que Satanás ha pedido zarandearos as wheat, como al trigo, but I have prayed for you pero yo he rogado por ti that your faith may not weaken, para que tu fe no se debilite. and even you in time Y tú, una vez vuelto, will repent, te arrepientas and your repentance will bring strength to your brethren. y tu arrepentimiento pueda traer fortaleza a tus hermanos. So Jesus knows that Peter's faith Jesús sabía que la fe de Pedro will weaken, se debilitaría, but he speaks in the same breath pero en el mismo aliento a point in the future le habla del futuro when Peter will be restored cuando Pedro sería restaurado back into Christ. para volver de nuevo a Cristo. And Simon said to him, Y Simón le dijo a Jesús, now here's Simon's or Peter's faith speaking. aquí está Simón o la fe de Simón hablando, He said, my Lord, dijo, mi Señor, I'm ready with you, estoy dispuesto a ir even for prison hasta la cárcel contigo, and even for death. aún hasta la muerte. We know the rest of that story. Y sabemos el resto de esta historia, ¿verdad? Before the cock crowed, Porque antes de que el gallo cantó, Peter Pedro, had weakened in his faith débil en su fe, and denied Christ. había negado a Cristo. Not once, No solo una vez, but 3 times. sino 3. Then the second part of that prayer that Jesus prayed Así que la segunda parte de esta oración que Jesús oró,
begins to take place tomó lugar when Jesus, after his resurrection, cuando Jesús, después de la resurrección, and meets Peter se encontró con Pedro to restore him. para restaurarle. Jesus restores Peter Jesús restauró a Pedro with a revelation con of revelación his love. de su amor. This causes Peter Esto causó a Pedro to begin walking and manifesting the love of God para empezar a caminar manifestando este amor de Dios to all who belong a todos aquellos que pertenecen in Christ. a Cristo. Let's look at John 21. Miremos Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. John 21, 15 to 17. When they had broken their fast, Cuando hubieron comido, Jesus said to Simon Peter, Jesús dijo a Simón Pedro: Simon, Simón, son of Jonah, hijo de Jonás, do you love me more than these? ¿me amas más que estos? He said to him, Él le dijo: Yes, my Lord. Sí, Señor, You know that I love you. tú sabes que te amo. He's still in his own faith. Aún está en su propia fe, You Pedro. know that I love you. Tú sabes que te amo. Jesus said to him, Y Jesús le dijo: Feed my male lambs. apacienta mis corderos. Then he said to him again the second time, Volvió a decirle una segunda vez: Simon, Simón, son of Jonah, hijo de Jonás, do you love me? ¿me amas? He said to him, Pedro le dijo: Yes, my Lord. Sí, Señor, You know that I love you. tú sabes que te amo. Jesus said to him, Jesús le dijo: Feed my sheep. pastorea mis ovejas. He said to him again the third time, Le dijo la tercera vez: Simon, son of Jonah, Simón, hijo de Jonás, do you love me? ¿me amas? Then it grieved Peter, Pedro se entristeció because he had said to him a third time, porque le había dicho la tercera vez: Do you love me? ¿me amas? So now it begins to dawn Y on ahora Peter. Pedro empezó a reconocer And he said to him, y le dijo: Lord, Señor, you understand well everything. tú entiendes bien todas las cosas. You know that I love you. ¿Tú sabes que te amo? Jesus said to him, Jesús le dijo: Feed my female lambs. apacienta mis ovejas. Peter is restored back into the love of Christ. Aquí Pedro ha sido restaurado de vuelta en el amor de Dios. When Peter relied on his own righteousness, his own faith, Cuando Pedro estaba apoyándose en su propia justicia, en su propia fe, a faith which says, una fe que dice: I believe you, Jesus. yo creo en ti. Peter's own faith failed. La propia fe de Pedro fracasó. But now he is walking Pero ahora él está caminando in the faith of Christ, en la fe de Cristo, in Christ's love which cannot fail. en el amor de Cristo que nunca puede fracasar. And we begin to read in the Gospels of Peter Y empezamos a leer en el Evangelio acerca de Pedro, incredible revelation of God. una revelación increíble de Dios. It's like he's not the same guy. Es como si este hombre no fuese el mismo. Peter, that was the big, strong fisherman Aquel Pedro, pescador fuerte, that would punch your lights out as soon as look at you. que estaría rápidamente para poner su puño en tu nariz, impetuoso, Has now become ahora ha venido a ser the revelation el Pedro de la revelación of the love of God. del amor de Dios. Christ's love is a love that cannot fail. El amor de Cristo es un amor que no puede fracasar. Christ's faith La fe de Cristo is a faith that cannot fail. es una fe que no puede fracasar. Christ's faith opens blind eyes, La fe de Cristo abre los ojos, causes the lame to walk, hace que veamos la longitud, causes lepers to be cleansed. que Okay. Give that list again. Christ's faith opens blind eyes. la fe de Cristo abre los ojos del ciego. His faith
causes lame to walk. La fe de Cristo hace que los cojos caminen, Causes lepers to be cleansed. Y los leprosos para ser hace que los leprosos sean limpiados, Causes the dead to be raised. hace que los muertos sean resucitados And the poor to have the good news preached to them. y que a los pobres se les anuncie las buenas nuevas del Evangelio. But the faith of God, the faith of Christ, La fe de Dios, la fe de Cristo, comes by hearing, viene por el oír and hearing by the word of God. la palabra de Dios. Every word is a container. Toda palabra es un contenedor. Every word that we speak contains life or death. Cada palabra que nosotros hablamos contiene vida o muerte, For life and death is in the power of the tongue. porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. So God's word Así que la palabra de Dios is the container es el contenedor of Christ's faith. de la fe de Cristo. We've looked upon it as being a seed, Hemos visto de ello como una semilla as Jesus described how the seed y se describe que la semilla, planted in the ground of our hearts si la plantamos en el terreno de nuestro corazón or planted in our soul o plantado en nuestro alma, will begin to grow. empezará a crecer. And when it grows, Y cuando crece, it produces fruit, produce fruto, fruit of love, el fruto de amor containing the fruit of the Spirit. que está contenido en los frutos del Espíritu. And we begin to walk Y empezamos a caminar in the fruit en el fruto of God's love. del amor de Dios. Let's look at Hebrews 10:38. Quiero que miremos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. It says, and this is the Aramaic version, En la versión aramaic, it says, but the righteous one mas el justo shall live by my faith, vivirá por mi fe, and if he gives it up, y si él retrocediere, my soul is not pleased with him. mi alma no se agradará de él. The NIV version might say, En la versión Nueva Internacional versión dirá, but my righteous one will live by faith, pero el justo vivirá por la fe. and I take no pleasure in the one who shrinks back. Y yo no tengo ningún placer en aquellos que retroceden. How difficult it is to live by my faith Qué difícil es vivir por nuestra fe. when my faith is up and down, and Cuando mi fe a veces está arriba, otras abajo. one day I'm up, Un día estoy arriba, one day I'm down. otro día estoy abajo. Because my faith Porque mi fe is a faith, a belief I have. es una fe en la creencia que yo tengo, We place que la ponemos the faith now o la reemplazamos por la fe ahora in the faith of Christ. en la fe de Cristo. Okay. If I have no word, Si tengo una palabra, I have none of his faith. si no tengo una palabra, If I don't have a word, If I have no word, si no tengo una palabra, I have none of his faith. no tengo nada de su fe. And all I am left Y todo lo que me queda with is the ability to walk in my own faith, es la habilidad para caminar en mi propia fe, which is then my own righteousness. que eso viene a ser mi propia justicia. And then walking in God Y entonces caminar en Dios as if he is a mystery. como si Él fuese un misterio. I don't understand him. No lo entiendo, But he'll work things out pero Él trabaja todas las cosas because he works everything for good. porque Él hace que todo funcione para bien. Romans 8:28. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, We are assured and know estamos seguros y sabemos that God, being a partner que Dios, siendo nuestro compañero in our labor, en nuestro trabajo, all things work together todas las cosas and are fitting into a plan. trabajarán juntas y se llenarán a nuestros planes For good para el bien
and for those who love God para aquellos quienes aman a Dios and are called according to his design and purpose. y que son llamados acorde con su diseño y propósito. God has this plan, Dios tiene este plan. and everything that we walk in as we walk on this earth, Y en todo lo que caminamos en esta tierra, God fits it into his plan. Dios hace que quepa dentro de sus planes. So Mark 4 has told us Así que so Mark 4 has told us, Mark 4:11 told us, Mark 4:11 told us, vale, Marcos 4, see, told us that we have been given to know the kingdom of God. ajá, nos dijo, Marcos 4:11 nos dijo que se nos ha entregado el misterio del reino de Dios, So that we can receive revelation para que nosotros podamos recibir revelación and understanding y entendimiento, of how God's kingdom works by love. cómo el reino de Dios funciona a través del amor, So that we can walk in it, para que podamos caminar en él and by Christ's faith, por medio de la fe de Cristo, which is the words he spoke, que es la palabra que él ha hablado, the way he lived, la forma en la que él vive, his total faith and faithfulness to God, en su total fidelidad a Dios the Father. el Padre. Our own natural faith Nuestra fe natural can never allow me to walk that way. nunca me puede permitir a mí caminar de esa forma. For like Peter, Porque igual que a Pedro, I'll fail before the cock crows. yo voy a caer antes de que cante el gallo 3 veces. But by the faith of Christ, Pero a través de la fe de Cristo, I can enter into the love of God yo puedo entrar en ese amor de Dios and walk in his love. y puedo caminar en su amor. How do I walk in the faith of Christ? ¿Cómo camino en la fe de Cristo? We have to listen to the Holy Spirit Tenemos que escuchar al Espíritu Santo who prompts us. que nos guía, If there's something I need to change in my thought life, y si hay algo que yo necesito cambiar, and the Holy Spirit brings it to my remembrance, el Espíritu Santo lo trae a mi memoria. our part then is to cast down everything that is not of God. Así que mi parte es echar afuera todo aquello que no es de Dios. Amén. That includes bad news, coronaviruses. Eso incluye malas noticias, el COVID-19. You notice that coronavirus ¿Has notado que el coronavirus is a name, es un nombre? and every name Y todo nombre is superseded by the name of God. está superditado por el nombre de Dios. Everything that can be named Todo puede ser nombrado. is under subjection Está bajo to the Word of God. a la palabra de Dios. Está sujeto a la palabra de Dios. We can cast down every imagination. Así que podemos desechar cualquier imaginación. 2 Corinthians 3:18. En la segunda carta a los Corintios 3:18. And all of us with unveiled face, Y todos nosotros, because we continue to behold a caras descubiertas, in the Word of God, somos santos a través de la palabra de Dios. as in a mirror, Miramos en un espejo the glory of the Lord. la gloria del Señor. And we are constantly Y constantemente estamos being transfigured siendo transformados into His very own image a su propia imagen. in ever increasing splendor, Y vamos de gloria en gloria, from one degree of glory to another. de un paso de gloria al siguiente. The religious Christianity La cristianidad religiosa says that when I receive Christ, dice que cuando yo recibo a Cristo, then I become a better and better person. entonces vengo a ser mejor y mejor.
I've tried that one, Yo he intentado eso, and it doesn't work. pero no ha funcionado. God says, Dios dice, as we allow every part of us cuando permitimos a cada parte de nosotros to be given up, de rendirse, we are constantly estamos constantemente exchanging our thinking cambiando nuestros pensamientos to the mind of Christ. a la mente de Cristo. Every single thought we have, Cada pensamiento único que tenemos we cast out those that are not of God. lo echamos fuera And we're constantly lifting up y constantemente estamos levantando into Christ a Cristo and being continuously changed in His image. y estamos siendo constantemente cambiados a su imagen. In Galatians 2:20, En el libro de Gálatas, capítulo says- 2:20, Paul says, Pablo nos dice, I am crucified with Christ. estoy crucificado con Cristo. Nevertheless I live. A pesar de todo, vivo. Yet not I, Pero ya no vivo yo, but it's Christ that lives in me. pero es Cristo quien vive en mí. And the life which I now live in the flesh, Y la vida que ahora vivo en mi carne, I live by the faith la vivo por la fe of the Son of God, del Hijo de Dios, who loved me el cual me amó and gave himself for me. y se entregó a sí mismo por mí. Hallelujah. Amén. Amen. Gracias, Señor. Padre, damos las gracias por estas palabras que a través de tu siervo nos has hecho recordar lo que tus profetas, finalmente nuestro Señor Jesús, nos dio para que nosotros al oírlas, podamos vivir en la fe que es de Cristo. Porque tú eres el autor, tú eres el consumador de la fe. Y Señor, nosotros queremos andar con los ojos puestos en ti. Gracias por darnos la vista. En el nombre de Jesús. Amén.